Esto, ¿dónde está? Antes de continuar con con el temario, me gustaría dejarles aquí este link. Bueno, es una página en donde simula algunos problemas estadísticos. Bueno, vamos a repasar un poquito. Esto les serviría para repasar lo del semestre pasado, ¿ok? Entonces, bueno, tiene varias simulaciones. Ahorita nada más vamos a ver esta de probabilidad básica y no me acuerdo en cuál está la del teorema, que era la que me interesa. Ok, bueno, tiene desde... ay, ¿dónde está lo de las distribuciones? No. Tiene lo de la esperanza, varianza, pero, ok. También tiene parte de teoría de conjuntos, indicando aquí nada más cómo podemos hacer operaciones de acuerdo a esta figura. ¿Sale? Ok. Viene también considerando un diagrama para permutaciones y explican qué es cada una de ellas, ¿vale? Considerando si cada uno de estos condiciones, cuántas posibilidades tiene. Y bueno, también la parte de probabilidad condicional. Aquí. Okay. Y viene igual lo de distribuciones continuas y distribuciones discretas. Diana, ¿cuáles eran las distribuciones discretas o algunos ejemplos de distribuciones discretas? Las que tienen valores enteros. Las que tienen valores enteros, muy bien. ¿Recuerdas algunos ejemplos? Por ejemplo, el número de hijos. Y ya no me acuerdo más. Okay. Y algunas funciones de distribución discretas. ¿No? A ver, Sebastián. ¿No es binomial? Exactamente, gracias Ernesto. Poisson, hipergeométrica también. Así es. Ok, entonces bueno, en esta página igual trae simulación para algunos tipos de distribuciones, ya sean discretas o continuas. En el caso de aquí de las discretas, bueno, nos indica a qué se refiere la probabilidad, además. Y bueno, aquí podríamos seleccionar la Bernoulli, la binomial, la geométrica, la Poisson o la binomial negativa.
y nos indica sobre qué parámetros qué parámetros son los que describen cada una de estas ¿Qué pasó? distribuciones. Pues, ¿sí? En el caso de la distribución de Poisson, pues está en función del parámetro lambda y es con el parámetro con el que podemos estar jugando. ¿Ok? Y tenemos también distribuciones continuas. ¿Cuáles son las distribuciones continuas más ocupadas? Pues es la distribución normal, la T de Student, la F, la chi cuadrada. Esas son de las más comunes, pero además pues vamos a tener otro tipo de distribuciones. A diferencia de las anteriores, pues recordarán que estos pueden tomar números infinitos, ¿ok? Por decir, bueno, aquí tenemos la exponencial, o la uniforme, o la normal, ¿ok? Y nuevamente igual podemos jugar con los parámetros de esta distribución. ¿Recuerdan cuando veíamos la parte de medidas de dispersión? Bueno, en este caso la distribución normal pues está en función de la medida de localización mu y de la varianza o como medida de distribución. Entonces, bueno, vemos cómo podemos tener una distribución con la misma varianza. ¿Qué quiere decir esto? Que si cambiamos su valor, perdón, su medida de localización, entonces únicamente vamos a estar cambiando la posición de la campana. Pero si jugamos con la parte de la varianza, pues vamos a ver qué tan dispersos o qué tan juntitos están estos valores, ¿ok? Esa es la importancia de analizar un conjunto de datos a partir tanto de sus medidas de dispersión como de sus medidas de localización. Y luego, bueno, vamos a ver algo igual sobre, o vimos el teorema del límite central. Alejandro, ¿a qué se refiere el teorema del límite central? Bueno, Alejandro, ¿sí me escucha? ¿Sí me escucha? sí, adelante. No se refiere a sumar las variables aleatorias. Bueno, es parte de sacar la media, pero la esencia del teorema del límite central. ¿Alguien más recuerda a qué se refiere el teorema del límite central? Yo recuerdo que es una teoría estadística que establece que dada una muestra suficientemente grande de una población, la distribución de las medias muestrales debe de seguir una distribución normal. Ok, muy bien, gracias. Entonces, efectivamente, como lo menciona Daniela, ¿qué es lo que vamos a tener? Una población a la que le vamos a realizar un muestreo y entre más grande sea esa muestra y entre más veces podamos
determinar las muestras, o más veces muestremos, la media de cada una de esas muestras y grafiquemos la media de esas muestras, la distribución de esa media va a tender a la normal. Entonces, ¿cómo podemos simular, o al menos aquí esta página, cómo simula esta parte? Bueno, con los primeros parámetros voy a poder determinar cualquier tipo de distribución. Esta sería una distribución uniforme, una distribución continua uniforme, ¿ok? Bueno, esa es la que estamos observando. Podemos mover como nosotros queramos. Y bueno, en este caso, una de las características de la distribución normal es que es simétrica. En este caso, Bruno, la imagen que se está presentando, ¿estaríamos hablando de una distribución simétrica? Bruno. Ay, perdón, estaba hablando y no me, y creo que mi micrófono estaba apagado. Ah, era eso de si estaban, o sea, si estaban sesgadas hacia un lado o el otro. Exactamente. Ah, En este, entonces es asimétrica a la derecha, o sea, está sesgada a la izquierda. ok. Entonces, bueno, en este caso, la distribución que estamos observando no es simétrica. Es decir, para empezar, pues no podría ser una distribución normal, ¿ok? Entonces, el teorema del límite central se refiere a que vamos a tomar cierta cantidad de muestras y cada una de esas muestras con un tamaño en especial, y la distribución de la media es lo que va a ser teóricamente normal. O entre más grande sea mi tamaño de la muestra y además más veces se muestre, entonces estaríamos hablando de que la distribución de la media tiende a la normal. Por ejemplo, bueno, aquí nada más para que observemos cómo funciona el programa. Si yo le dejo aquí, nada más me va a tomar una muestra de tamaño 4. Van a ver cómo caen 4 muestras o 4 datos, por así decirlo, de esta distribución. Y vieron, a esos 4, ¿qué es lo que hizo? Lo convirtió en un solo dato. Es decir, sacó la media. Bueno, aquí lo hizo otra vez, ¿no? Pero si este mismo procedimiento lo repetimos varias veces, en teoría, esto va a parecerse a la normal. ¿Por qué aquí no? Porque recuerden lo que dijo Daniela. El tamaño de muestra debe de ser lo suficientemente grande. Cuando estamos hablando de distribuciones continuas, recuerden que el valor que puede tomar X es infinito. Entonces, entre más grande sea la muestra, pues será más representativa. Entonces, aquí les mando. Vamos a ver cómo va a ir cambiando mi tamaño de muestra. Y entonces, ¿qué es lo que me va graficando? Exactamente la media. Es decir, si yo le doy que lo haga 50 veces, va a calcular o va a muestrear 50 veces sobre esta población con un tamaño de muestra 11.
y luego, ¿qué es lo que grafica? La media, ¿ok? Espero que con pues que con esta página haya quedado un poco más entendido a qué se refiere el teorema del límite central. ¿Alguna duda? Maestra, yo sigo sin entender un poco la definición. ¿Del teorema? Ajá. Está así como muy mal, entonces como que eso me complica un poquito. Ok, a ver, imagínate. ¿Qué podríamos estudiar? A ver. Imagínate que quieres saber cuántos hijos tienen los matrimonios de Texcoco, ¿ok? Para empezar, estaríamos hablando que sería en sí la variable que nos interesa sería discreta o continua. Tendría que ser discreta. Exactamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la cantidad de hijos en un matrimonio. ¿Cuántos matrimonios hay? Pues, no sé. Imagínate cualquier número, ¿ok? Ahora, ¿qué se refiere a ese teorema? Que cuando tú muestres, con cierto tamaño de muestra, ahora imagínate que tu tamaño de muestra es 50, ¿ok? O sea, serían los matrimonios, ¿no? Los matrimonios a los que tú les vas a preguntar. Ah, ¿Por qué? está bien, sí. ¿Sí? Porque tú no puedes preguntarle a todos los matrimonios de Texcoco. A lo mejor Sí. por economía, por tiempo, etcétera, ¿ok? Es aquí cuando interviene el concepto de muestra. Es decir, vas a tomar una proporción de tu población de interés y vas a evaluar tu variable de interés. Entonces, tu población son todos los matrimonios. Tu variable es la cantidad de hijos. En estricto sentido, la cantidad de hijos es una variable discreta. Si estamos hablando de que es una variable discreta, ¿qué forma tendría que tener? No va a tener una curvita, ¿ok? No va a tener una curva. ¿Por qué? Porque no es una variable continua. Desde ahí tendríamos que hablar de una variable que no tiene una distribución normal. Es decir, que tendría esta forma, ¿ok? Ahora vas a tomar un tamaño de muestra de 50. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que de manera aleatoria vas a seleccionar esos 50 matrimonios y ¿qué tendrías que hacer? Preguntarles cuántos hijos tienen, ¿ok? Bueno, tú podrías evaluar esas 50 valores, ¿no? Que te da. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, maestra. Ok. Ahora, ¿a qué se refiere el teorema del límite central? Que cuando tú tomas un tamaño de muestra suficientemente grande, va a tender la media de esa muestra va a tender a la normal, y eso considerando que lo repites muchas veces o varias veces. Es decir, que si tú vas hoy y tú seleccionas tus 50 personas, vas a tener 50 observaciones. Pero si tú vas mañana, tendrías que volver a muestrear 50 personas, y la posibilidad de que la muestra de hoy sea igual a la de mañana, en teoría, es muy... o sea, que tengas exactamente
de la misma combinación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tu muestra debe de ser aleatoria. Entonces no podrías muestrear los mismos hoy y los mismos mañana y los mismos al siguiente día. Entonces, el teorema del límite se refiere a que si tú vas hoy y muestreas, vas a obtener de esos valores, tú vas a poder calcular una media. Pero si tú vas mañana, vas a obtener otros valores y nuevamente puedes obtener una media de esos valores. Y así sucesivamente. Y eso si lo haces igual varias veces, la distribución ahora de todas esas medias, no solo de un día. Ahora no se habla de la distribución de tus datos, como, de la distribución de los datos que obtuviste en la muestra, sino de la media de la distribución de esa media que tú puedes calcular con esos datos. Entonces, si tú lo haces 10 veces o 50 veces, obviamente se va a ir aproximando más a la normal. ¿Por qué? Porque tienes más datos y puedes determinar tus intervalos de clase más fácil, que es de manera teórica como se tendría que elaborar el histograma y la función de densidad, ¿ok? Pero se refiere a la distribución de esas medias, no de tus datos. Entonces, la distribución de todas las medias, independientemente de que sea una variable discreta o una variable continua, la distribución de las medias, cuando mi tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, siempre va a tender a la normalidad. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro? Sí, maestra, gracias. Un poquito más ¿Sí? claro. Sí, Ok. gracias. ¿Alguien más otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Profe, ¿y en qué caso sería una distribución no normal? ¿Hablando del teorema o de cualquier otra variable? De cualquier otra variable. Cuando no tenemos una distribución normal, por decir, en la práctica, bueno, en las distribuciones discretas queda claro, pero a lo mejor el detalle sea en las distribuciones continuas. Por ejemplo, se utilizan otro tipo de distribuciones, de las más usadas, la gamma o la inversa gaussiana. Son distribuciones continuas, pero no son distribuciones normales. A ver, vamos a ver si vienen aquí. Continuas. Gamma. La gamma y la beta igual. Por ejemplo, en este caso es la distribución gamma. Los parámetros de la distribución gamma antes. Cuando hablamos de la distribución normal, recuerden que puede tener valores o que su rango o el rango de X va desde menos infinito hasta infinito, ¿ok? Pero cuando hablamos de la distribución gamma, no es así. La distribución gamma aplica a partir de una distribución, a partir de con valores mayores a 0. Por ejemplo, en la práctica, ¿cuándo podrías tener una distribución de este tipo? Si desean cuantificar la concentración de cierta sustancia en un producto, tú vas a poder tener, en teoría, ¿podrías tener concentraciones negativas? No. No. Entonces, y además cuando hablamos de concentraciones,
Regularmente, imagínense que estuviéramos hablando de metales pesados. Tu concentración podría ser muy pequeña, es decir, podría estar muy sesgada. Bueno, antes de que esté sesgada. Bueno, no propiedades, perdón. Hay sustancias que su concentración tiende a ser muy pequeña y además de que es pequeña, o se caracteriza por concentraciones pequeñas, pero muy cercanas al cero. Y no es porque el valor sea cero, sino porque las concentraciones de ciertas sustancias en los alimentos es pequeña. No es lo mismo que podamos estar cuantificando por decir fibra o porcentaje de humedad, etcétera, a que podamos por decir a lo mejor la concentración de las vitaminas, la concentración de la vitamina B, C o cualquier otro tipo de vitamina. Su rango de valores de por sí es pequeño y va a estar muy pegado a ese cero. Ese podría ser un ejemplo práctico de por qué no podríamos aplicar una distribución normal para todo, o en este caso para la concentración de ciertas sustancias en alimentos o en cualquier otro producto. ¿Ok? Entonces, en este caso se puede recurrir a otro tipo de distribuciones continuas. ¿Por qué siguen siendo continuas? Porque estamos hablando de una variable continua. El que esté muy pequeña, muy pegada el valor de cierta sustancia al cero, no, o que esté entre 0 y 1, no quiere decir que sus valores son o 0 o son 1, pero podemos tener igual una infinidad de valores en este rango, pero una distribución que no puede ser simétrica. ¿Ok? Entonces, en especial cuando hablamos de concentraciones, no pudiéramos aplicar una distribución simétrica, ni menos la normal. Podemos tener igual en este caso, hay distribuciones que se llaman, bueno, que son distribuciones recorridas. A veces decimos, no, pues tal concentración del producto en tales alimentos, o perdón, tal sustancia, la concentración va de tal a tal valor, o el valor por decir del pH. El valor del pH sabemos que va de un valor a otro, ¿no? O que tiene solamente ciertos valores, ¿no? Entonces, podemos hablar de distribuciones recorridas. Por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de la gama, regularmente se dice que la gama empieza a partir del 0 o que el valor que puede tomar X es a partir de 0, pero no quiere decir, en este caso no se vería. No la dejé. Pero no quiere decir que no podríamos tener una distribución recorrida. ¿Qué quiere decir una distribución recorrida? ¿Qué quiere decir una distribución recorrida? Que en lugar de que esté aquí sobre el 0, la podamos recorrer o tenga este mismo comportamiento, pero no a partir del 0, sino a partir del 2 o del 3 o del 4. Ese podría ser un ejemplo, ¿ok? En la práctica. Pero dependiendo igual cada condición, existen ya distribuciones que se prefieren unas sobre otras para modelar ciertas condiciones. ¿Esto por qué surge? Porque estadísticamente se hacen las pruebas y se analiza qué distribución es mejor que otra. Eso lo podrían hacer con Minitab.
Sería una forma. Vamos a ver nosotros más adelante cómo evaluar las distribuciones, pero nosotros lo vamos a ver únicamente con la normal. Entonces, también lo vamos a ver, ¿sale? Cómo podemos evaluar a qué distribución se parecen más. Existen ciertos valores, como el del A y C, en el que dependiendo del valor, quiere decir que mis datos se ajustan más a un modelo que al otro, o más a una distribución que a otra. Porque recuerden que cuando hablamos de distribuciones, hablamos de modelos probabilísticos. Si estamos hablando de un modelo, bueno, tiene igual una representación matemática y que son las funciones, y de alguna manera quiere decir que la mayoría de mis datos se ajusta o que el comportamiento de mis datos se ajusta a ese, que es algo parecido a lo que hicimos con regresión lineal. Cuando hablamos de esto, o cuando hablábamos de la regresión lineal, tenemos todo un conjunto de datos y lo que buscamos es que ese conjunto de datos siga cierto comportamiento. Con este no he practicado. Bueno. Ok, entonces, por decir, aquí tenemos nuestras observaciones y esperaríamos que se ajusten a un modelo. En este caso, pues mi modelo lineal, es decir, que se ajusten al comportamiento de esta línea, ¿ok? O al comportamiento de la línea, dependiendo del conjunto de datos. Lo mismo pasa con las distribuciones. Yo puedo tener un conjunto de observaciones y puedo analizar si ese conjunto de observaciones se ajusta a un tipo de distribución, pero eso no es sujeto de esta materia. En esta materia, bueno, para empezar en esta, ¿no? En la pasada, únicamente aplicamos o visualizamos todos los problemas a partir del supuesto de que existe una distribución normal. ¿Sí? No sé si haya quedado claro, Pamela. ¿Fue Pamela? Creo que sí, ¿verdad? Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra duda en lo que se carga la presentación, muchachos? Salvador, ¿nos puedes recordar qué es lo que vimos la clase pasada, por favor? Nos estaba explicando sobre el estado del arte, profe. Ok, ¿qué más vimos? Ajá. Ok. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? Empezamos por el concepto de ciencia. Mencionamos que de alguna manera general, pues la ciencia es todo un conjunto de conocimientos. Exactamente. Y a partir de ahí, bueno, igual definimos dos tipos de conocimiento. Exacto. El conocimiento empírico y el conocimiento científico. La diferencia radica en la manera en cómo se ha adquirido uno u otro. En el primero, pues prácticamente se adquiere por la experiencia, a diferencia del segundo que se
adquiere aplicando como tal el método científico y bueno, se busca que el conocimiento de alguna manera pueda ser bueno, se busca que dé solución a algún problema en especial, ¿ok? Mario, ¿recuerdas cuáles eran las etapas del método científico? Perdón. La primera creo que era la observación, Ok. y luego era la observación, la hipótesis, generar una hipótesis. Antes de la observación, antes de generar la hipótesis, Problema. exactamente, Definir tenemos el que definir el problema. Ajá, ok. Y análisis, luego viene la hipótesis, luego Ajá. ¿cómo se llama? Pues tiene que analizar los datos o generar una solución. Bueno, generar el experimento, que aquí, bueno, dependiendo del tipo de investigación, podría ser generar un experimento o no, pero después tendríamos pues la toma de datos, perdón, No. ok, y conclusiones, ¿no? ¿Qué más vimos? Y bueno, mencionábamos, estos son los pasos, partimos de observar, establecer mi problema, establecer la hipótesis y recopilar información. En la mayoría de los casos estos, tanto el paso 3 como el 4 van de la mano, son paralelos. Después tenemos diseñar el experimento propiamente, hacer el experimento, analizar mis datos y obtener conclusiones, ¿ok? Vimos algunos ejemplos y vimos la parte del estado del arte. Entonces, igual recuerden que tienen que entregar su tarea. Ya está indicada en el equipo. Ok. Y bueno, en este mismo sentido vamos a seguir abordando la parte de desarrollar una investigación. Carlos Sabino indica que solo investigando podemos aprender a investigar. Entonces, nuevamente, ¿a qué se refiere investigar? A ese proceso mediante el cual vamos a poder obtener información. Y en especial vamos a hablar de una investigación científica cuando estamos aplicando el método científico, es decir, cuando esta investigación la realizamos de manera metódica y sistemática, ¿ok? Vamos a tener diferentes tipos de investigación de acuerdo al nivel que estemos buscando. Puede ser exploratoria, descriptiva o explicativa. Igual o de acuerdo a su diseño, podemos tener una investigación documental, de campo o experimental. Y de acuerdo a los datos que podamos emplear, podemos tener una investigación cualitativa, cuantitativa o mixta, ¿ok? En este sentido, nosotros vamos a abordar la materia considerando el tipo de investigación experimental, ¿ok? Antes de pasar a eso, bueno, Maestra, sí, ¿nos va a pasar las diapositivas? sí, perdón. Ah. Bueno, antes de eso, vamos a leer el siguiente artículo. En este artículo, Claudia Ortega nos indica este proceso de investigación, ¿ok? ¿Cómo debemos de construir nuestro proyecto de investigación?
En la práctica o en industrias, ¿ustedes cuándo deben de desarrollar este proyecto de investigación? Bueno, además de en algunas tareas que podamos dejar los profesores, de manera ya más formal, pues cuando elaboran su servicio social, aunque no necesariamente esté enfocada a una investigación científica, pero tendrán que desarrollar toda una estructura nuevamente preestablecida, ¿no? Y además, pues, en la parte de la elaboración de la tesis. Entonces, vamos a leer el siguiente artículo. Igual, este artículo ya lo subí, ya lo pueden descargar ustedes ahí del equipo. Pero, permítanme. Si lo pueden descargar para tenerlo ahí a la mano, sería mejor. Si no, aquí se los voy pasando. Ok, entonces, Ricardo, ¿puedes comenzar a leer, por favor? Bueno, antes, como les mencionaba, el artículo habla sobre el proceso de investigación para construir nuestro proyecto de investigación. Adelante, Ricardo, por favor. Ajá. Resumen, cuando se inicia una investigación, no importa bajo qué paradigma o enfoque se sustente, es necesario identificarla como un proceso sistemático de indagación o cuestionamiento de algo. Dicho proceso, a ver, no alcanzo a ver. Mm, Dicho proceso se configura de tres fases: planeación, realización y presentación. Dichas fases no son lineales, sino recursivas. Este trabajo se enfoca principalmente en la primera fase, el diseño del proyecto de investigación, palabras clave, investigación educativa, diseño de proyecto, formación de investigadores. Gracias, Ricardo. Ukari, ¿Qué pasa, profe? ¿puedes, por favor? ¿En qué parte la del diseño del proyecto de investigación? Bien, dice, en toda investigación, la primera fase es el diseño del proyecto de investigación. La investigación busca garantizar la viabilidad y funciona como guía. Específicamente en la planeación de la investigación, se genera el diseño del proyecto, también llamado protocolo o anteproyecto, el cual se refiere a la primera etapa del proceso investigativo en donde se plasma qué se va a investigar, por qué se efectuará dicha investigación, para qué se investigará, cómo y con qué se realizará la investigación. Cuando ya se ha avanzado en el proyecto, la segunda fase atiende a la investigación de campo o trabajo empírico y finalmente la última etapa se relaciona con la presentación de la investigación en un informe o reporte. Y ese último párrafo, por favor. Para comenzar una investigación es indispensable traducir las preocupaciones que se tienen acerca de la realidad y sobre las cuales se pretende realizar una indagatoria científica como una problemática. Gracias, Ukari. Tomás, por favor. Planteamiento del problema. Tomás, ¿estás ahí? Perdón, estoy en línea.
Micrófono encendido. La problemática expresa una situación reconocida, puesta bajo estudio por el investigador. Responde a la pregunta, ¿cuál es el caso que llama la atención de donde surge el tema a investigar? Para formalizar dicha problemática, es empezar en paralelo a hacer uso de la investigación documental. Lo anterior permite confrontar la realidad del investigador con otras realidades ya estudiadas e ir integrando el marco de referencia de la investigación. Para desarrollar la problemática, habrá que identificar el problema. Esto lo entenderemos como la relación de variables o categorías pensadas por el investigador. Del problema se desprende el tema de investigación y este se cristaliza en un primer momento como el título de la misma. Gracias. Jorge Gustavo. Justificación. A la par de la identificación del problema, surge otra pregunta a responder con la investigación y que corresponde a la justificación. ¿Por qué me interesa investigar esto? La justificación responde al por qué, que puede ser teórico, metodológico o práctico. Si es teórico, debe responder a las siguientes preguntas. ¿Quiere ampliar una teoría? ¿Quiere contrastar la teoría con la realidad? ¿Quiere refutar? Es que ya no veo. Sí. ¿Quiere refutar la validez de una teoría con la realidad? ¿Quiere reafirmar la validez de una teoría con la realidad? ¿Quiere presentar un complemento teórico de aquel en el cual fundamenta su investigación? Si es metodológico, deberá responder preguntas como: ¿es un instrumento o un material que podrá ser empleado? ¿Permite explicar la validez de un instrumento o material? Si es práctico, puede responder a: ¿el resultado de la investigación tiene una aplicación concreta? El resultado de la investigación ayudará a mejorar los procedimientos de una organización. El resultado de la investigación ayudará a resolver problemas en una organización. El resultado de la investigación mejorará alguna situación actual. Una forma de justificar un estudio es a partir del número de involucrados en la realidad a estudiar. Por ello, se sugiere consultar documentos con cifras, como por ejemplo los generados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI, o algunas investigaciones anteriores. Gracias. De nada, profe. Javier. Sí, profe. Adelante, por favor. Marco de referencia. El siguiente paso, la identificación del problema, es la formalización del mismo mediante el trabajo documental que permitirá construir un marco de referencia. La Francisco 2003, página 57. Este es clave en cualquier investigación. Para llevarlo a cabo, se recurre en primera instancia a los pasos de la investigación documental: contar con un tema, acudir a las instituciones pertinentes, físicas o digitales, consultar las fuentes. Dice, nos referimos a bibliotecas, hemerotecas, videotecas, fonotecas y con mapotecas, por citar algunas. En el 6 nos referimos a bases de datos con fuentes hemerográficas y bibliográficas. Bueno, dice, realizar esquemas y notas, fichas y redactar, con el propósito de seleccionar las fuentes que servirán para la elaboración del marco de referencia. Conviene partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo se relacionan las referencias con mi problema de investigación? ¿Las fuentes consultadas me ayudan a desarrollar mi investigación? ¿Desde qué perspectiva abordan el tema? Elaborar el marco de referencia ayuda a plantear adecuadamente el problema, pues integra el estado del arte, la teoría, los conceptos y el contexto. El marco de referencia implica analizar y exponer la teoría,
buscar los conceptos y antecedentes válidos en otras investigaciones para encuadrar el estudio, es decir, sustentarlo teórica y conceptualmente. En la ciencia, la experiencia vale siempre que esté iluminada por la teoría, es decir, la unión entre el trabajo de campo o proceso empírico y la estructura formal de la ciencia adquieren significado. Tienen significado al estar estrechamente vinculados. Las funciones del marco de referencia son prevenir errores, orientar sobre el estudio y ampliar horizontes de estudio, inspirar nuevas líneas de investigación y proveer de un marco que sustente y explique que sustente y explique la problemática a estudiar. Específicamente, el marco de referencia contesta la pregunta ¿qué voy a investigar? Aunado a este se encuentra la pregunta de investigación y o la hipótesis. Gracias, Javier. Carla, por favor. Sí. Pregunta de investigación. En trabajos con un enfoque cualitativo, la pregunta de investigación es la guía de lo que se va a investigar, mientras que es la hipótesis, la que guía los trabajos con enfoque cuantitativo. En la pregunta de investigación, se requiere tomar en cuenta las categorías, las unidades de observación y, de ser necesario, los límites espaciales y temporales. Durante el desarrollo de la investigación, puede cambiarse la pregunta original si se ha modificado el tema. Muchas veces, cuando se pregunta qué interesa investigar, lo primero que viene a la mente es una pregunta, misma que puede transformarse en el título del trabajo o viceversa, como se muestra en el siguiente ejemplo. Tema: la relación entre el grado de escolaridad y la participación en organizaciones políticas de los jóvenes universitarios. Se desprende del tema y del problema y lleva a la pregunta de investigación. ¿Cuál es la relación entre el grado de escolaridad y la participación en organizaciones políticas de los jóvenes universitarios? Para revisar si la pregunta está planteada correctamente, será necesario verificar que no se formulen respuestas cerradas, como sí o no, pues recordemos que éstas sirven para guiar la investigación. Inclusive, existen autores que las entienden como el planteamiento del problema en sí mismas. Ahora bien, la pregunta de investigación es el componente que guía los trabajos cualitativos. Sin embargo, puede utilizarse en trabajos cuantitativos. De hacerlo, en lugar de tener una respuesta abierta, tendrá una respuesta cerrada, como por ejemplo, ¿existe correlación entre el grado de escolaridad y la participación en organizaciones políticas de los jóvenes universitarios? La respuesta a dicha pregunta se complementa con la hipótesis. Como ya se ha mencionado, los trabajos cualitativos se guían por la pregunta de investigación, mientras que los cuantitativos tienen como base la hipótesis. En este apartado se busca explicar qué es una hipótesis, cuáles son los tipos de hipótesis y cómo se elabora cada tipo. Lo anterior ayudará al estudiante a redactar la hipótesis en caso de necesitarla. Gracias, Carla. Sí, por nada. Misael. Sí, profesora, permítame. La hipótesis. Sí es hipótesis, ¿verdad? En esa parte. Sí, sí, adelante. La hipótesis es una explicación tentativa a un fenómeno de investigación sujeta a comprobación empírica, o sea, una suposición verosímil, luego comprobable o rebatible. La hipótesis consiste en suponer conocida la verdad o explicación que se busca.
Es muy importante tener en cuenta que las hipótesis se utilizan en los trabajos donde se busca la comprobación de lo que se está planteando, trabajos con enfoque cuantitativo. La hipótesis se formula a manera de proposición o enunciado contundente y debe estar compuesta de variables. La variable es una característica, atributo o propiedad observable la cual refleja o expresa algún concepto y admite diferentes valores, pues tiende a cambiar y además debe medirse. Al formular una hipótesis es indispensable definir las variables o los términos incluidos en esta. Las variables deben presentar dos definiciones, una conceptual, consecutiva o constitutiva, y otra operacional. La primera se refiere a la conceptualización de la variable. La segunda traduce los conceptos a hechos observables y presenta la forma como se medirá. La variable posee como características referirse a una situación real, ser concreta, ser simple, con una relación entre variables verosímil y ser medible. Ahí está bien. ¿El ejemplo también? No, le continúo. Okay. Ejemplo de variable. Mi variable, memoria, definición conceptual. Es la función cerebral, resultado de conexiones sinápticas entre neuronas, mediante la que el ser humano, mediante la que el ser humano puede retener experiencias pasadas. Definición operacional, repetición numérica, narración de algún suceso. Existen distintos tipos de hipótesis con las cuales se trabaja en una investigación. Estas son de trabajo, nulas y alternativas, que son parte de las que ya hemos estado abordando. Dentro de las hipótesis de trabajo podemos encontrar las hipótesis descriptivas, que involucran una sola variable, correlacionales, que involucran dos o más variables en forma de asociación, de casualidad, que relacionan dos o más variables en términos de dependencia. Hipótesis de investigación o de trabajo son las más comunes y se suelen simbolizar como HI o H1, H2, H3, etc. Y se suelen clasificar de acuerdo al número y relación entre variables, en descriptivas, correlacionales y de relación o de casualidad. De relaciones de casualidad. En las primeras son afirmaciones en donde solo plantea cómo se manifiestan las variables en un contexto. Por ejemplo, los niños de la calle son analfabetos, correlacionales. Especifican las relaciones, vinculaciones o asociaciones entre dos o más variables. Aquí podríamos propiamente calculamos nuestro coeficiente de correlación, es decir, tratamos de asociar estas variables. En este tipo de hipótesis, el orden de colocación de las variables no importa. Estas pueden redactarse como mayor que X, mayor que Y, a mayor Y, mayor X, a mayor X, menor Y, a mayor Y, mayor X. Ejemplo. A mayor cultura fiscal, mayor recaudación de impuestos. A mayor recaudación de impuestos, mayor cultura fiscal. Y finalmente, de relaciones de causalidad. En estas sí importa el orden de las variables, pues una es causa y otra es el efecto. A la primera se le conoce como variable independiente y a la segunda como variable dependiente. Este tipo de hipótesis afirma relaciones entre dos o más variables y cómo se originan dichas variables. Hipótesis nula. Constituyen las proposiciones opuestas o complementarias a la hipótesis de trabajo, debido a que este tipo de hipótesis resulta de la contrapartida de la hipótesis de investigación. Existen tantas clases de hipótesis nula como de investigación. Siempre la vamos a simbolizar con H0. Hipótesis alternativa. Son hipótesis de investigación
adicionales a la hipótesis original, es decir, son las otras posibilidades distintas a las hipótesis de trabajo o a nuestras hipótesis nulas. Ofrecen otra descripción o explicación distinta a la proporcionada por las hipótesis anteriores. Estas se simbolizan con HA, en algunos casos igual con H1, y solo pueden formularse cuando efectivamente existen otras posibilidades. De no ser así, entonces pueden quedar omitidas. Yesenia, por favor, la parte de objetivos. Ok. Objetivos. Bueno. Es que todavía no se cambia, pero aquí lo tengo en mi computadora. Objetivos. Aunado a la pregunta de investigación o hipótesis de trabajo, dependiendo del carácter de la investigación, cualitativa o cuantitativa respectivamente, se presenta el objetivo. Este indica lo que se pretende alcanzar con la investigación y se redacta iniciando con un verbo en infinitivo. Para formular el objetivo se requiere tener el tema delimitado. Para formular el objetivo, un marco de referencia y la pregunta de investigación o hipótesis. Los objetivos responden a las preguntas: ¿qué quiero hacer con la investigación? ¿Qué es lo que busco? ¿A dónde quiero ir? Con el propósito de facilitar la redacción del objetivo en un trabajo de investigación, a continuación se presenta una lista de verbos, los cuales pueden servir como referencia para dicha elaboración. Analizar, compilar, completar, comprobar, conocer, consolidar, consultar, contestar, establecer, especificar, estandarizar, evaluar, examinar, formular, hacer, identificar, producir, programar, propiciar, proporcionar, proveer, redactar, someter, verificar. Para cubrir el objetivo general, se requiere plantear algunos objetivos específicos que permitirán el cubrir el general. Ejemplo. Tema. Modelo de uso de tecnologías informáticas para docentes universitarios. Objetivo general. Diseñar un modelo de uso de tecnologías informáticas para docentes universitarios. Objetivo particulares. Enumerar las tecnologías informáticas al servicio de la enseñanza. Conocer los usos que son los docentes universitarios hacen de la tecnología. Gracias. Diana, por favor, la metodología. Metodología. Cuando ya se tiene la problemática identificada, el problema delimitado, el marco de referencia, la pregunta de investigación o la hipótesis y los objetivos, el siguiente paso en el proceso es el cómo responder a la pregunta. ¿Cómo se realiza la investigación? Ellos se trabaja mediante la metodología en donde se identifican los principios generales que han de guiar el trabajo. La metodología estudia, define, construye y o valida los métodos y las técnicas a utilizar en la investigación. La metodología, entendida como el estudio de los métodos, da sentido, pertinencia, rigor y viabilidad a una investigación. La metodología se compone principalmente del conjunto de métodos y técnicas a realizar. El método es el modo de hacer, obrar o proceder, es decir, el camino a seguir para cubrir los objetivos planteados. Este incluye un momento instrumental al que antecede todo un trabajo de reflexión, por lo que el método se constituye por un lado de los procedimientos, técnicas e instrumentos y por el otro de los fundamentos teóricos y criterios lógicos. Ahora bien, las técnicas son aquellas herramientas específicas utilizadas para recopilar y analizar la información. Cuando se trabaja sobre la metodología, se debe contemplar el tipo de investigación a realizar. A continuación se presentan solo algunas clasificaciones. Según el propósito, básica,
fundamental o pura o aplicada, activa o dinámica, según el enfoque cuantitativa, experimental, cuasi experimental o ex post facto, cualitativa, etnografía, investigación, acción, historia de vida, teoría fundamentada o mixta. Resuelto todo lo anterior, el siguiente paso es la entrada al campo para la recolección de la información. En trabajos cuantitativos, por lo regular, se recurre a técnicas como los test, las listas de control o las encuestas, mientras que para los trabajadores cualitativos se utiliza la entrevista, la observación y los documentos. Gracias. Finalmente, a manera de cierre. Cuando ya se cuenta con la información empírica o de campo, lo siguiente es el análisis de los datos. Para trabajos cuantitativos se emplea la estadística descriptiva e inferencial, mientras que para los trabajos cualitativos se trabaja con el análisis interpretativo. A la par que se realiza la investigación, se trabaja la presentación del informe, que mostrará en la primera parte el marco de referencia, en la segunda la metodología y en la tercera parte el análisis de la información y las conclusiones. Con todo lo expuesto, se ha realizado un recorrido sintético del proceso de investigación, desde el origen de la problemática hasta la presentación del documento de investigación. Ok, entonces con esta parte estaríamos finalizando todo lo que compete a la, pues al marco teórico y desarrollo de un proyecto de investigación. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no, maestra, gracias. ¿No? Adelante, Cristian. Bueno, yo tenía un poco de duda con respecto a lo de las hipótesis en su uso. Cuando dijo las dos primeras me perdí. ¿Cómo las vamos a emplear? Antes de que dijera lo de hipótesis nula y hipótesis alternativa. Ahí medio me confundí. A ver, permíteme. En las hipótesis nulas y hipótesis alternativas. No, en las anteriores a esa, como se podría decir que las hipótesis principales, ¿cómo las íbamos a plantear? Es que ahí medio no entendí bien. Ok, descriptivas, correlacionales o de relaciones, de casualidad. Sí. Ok. En las primeras, bueno, una hipótesis descriptiva básicamente trabaja sobre una sola variable. Es decir, únicamente interesa conocer una variable y por lo tanto únicamente podríamos describirla, ¿ok? Estadísticamente, ¿cómo la podríamos describir? Pues con medidas de localización y medidas de dispersión como tal, ¿no? Las segundas son hipótesis correlacionales, es decir, que nos interesa conocer la relación que exista entre dos o más variables, ¿sí? Y en las últimas, de relaciones de causalidad, se refiere a los efectos que tienen entre unas y otras. Estas últimas no se utilizan tanto en esta materia, bueno,
al menos en lo que yo doy en sistemas de calidad, vemos un poquito más este tipo de hipótesis cuando vemos o podemos llegar a analizar un problema, es decir, o el comportamiento de una variable en función o como consecuencia de otras variables. Además, recuerden, este artículo o de manera general no hace únicamente hincapié en la parte estadística. ¿Cómo podríamos visualizar unas hipótesis de relaciones de casualidad o a partir de qué? Bueno, podría ser a partir de la formulación de un diagrama de causa-efecto. O sea, no solamente estamos viendo la relación de dos o más variables, sino además cómo están afectando, de qué manera afectan el comportamiento de una variable dependiente, ¿ok? Básicamente, desde mi punto de vista, las segundas y la tercera van de la mano. Pero como tal, nos podríamos quedar hasta con las hipótesis correlacionales. Y ahora no, me deja. Sí, quedó más claro. Sí. Entonces, las correlacionales se podría decir que ahí entran las muestras pareadas que había mencionado en la clase pasada. Sí, porque nada más estamos hablando del efecto, perdón, de la correlación que existen. Aunque más bien en las muestras pareadas no estamos analizando como tal, ¿cómo se dice? Una correlación. Estamos analizando el efecto de un tratamiento. Todo eso de las muestras pareadas es parte igual de lo que vamos a ver en este curso y vamos a ver cómo podemos aplicar todo este conjunto de hipótesis o de tipos de hipótesis, pero ya los problemas de estudio, ¿sale? Permítanme tantito, me voy a desconectar porque no me deja pasar la presentación. Permítanme un momento porque estoy teniendo problemas técnicos para que podamos continuar. Bueno, también se mencionaba al inicio de este trabajo que prácticamente son 3 fases para desarrollar una investigación, ¿ok? Que es la planeación, propiamente la realización y la presentación de los resultados. Alina, adelante.
Buenos días, profesora. Yo tengo una duda con respecto. En las preguntas de investigación me surgió una duda. Dice que el trabajo es con un enfoque cualitativo. La pregunta de investigación es la guía de los que se va a investigar, mientras que la hipótesis es la que guía los trabajos en forma cuantitativa. Entonces, ¿en el cualitativo no hay hipótesis? ¿O sí hay? No, sí hay. Lo que pasa que te sirve de alguna manera más, o bueno, no es que la otra no te sirva, sino que te puedes guiar para la elaboración de tu investigación más en la pregunta que en la hipótesis. Lo que pasa que cuando hablamos de estudios cuantitativos, recuerda que en el análisis y lo vamos a ver el día de mañana, todo el análisis está en función de nuestra prueba de hipótesis, en probar nuestra hipótesis nula. Por eso es que se dice que de alguna manera toda tu investigación parte de eso o se guía de tu hipótesis alternativa o de tu juego de hipótesis en los cuantitativos, pero en los cualitativos no. Ok, entonces en los cualitativos se puede ocupar o no, pero es más preguntas. Exactamente. No es que no la vayas a desarrollar o no es que no la ocupes, simplemente que te será más útil basarte en la pregunta que basarte en la hipótesis, porque tu hipótesis numéricamente pues no te va a poder decir nada. Ah, ok. Gracias, profesor. Por nada. Y bien, bueno, como les mencionaba, la investigación tiene prácticamente 3 fases, que es la planeación, la realización y la presentación. Obviamente en la parte de realización es donde entra en los diseños experimentales, ¿ok? Y bueno, ¿qué vamos a entender por un diseño experimental? Pues consiste en precisamente la forma más eficaz de hacer alguna prueba. Es decir, tenemos que diseñar como tal el experimento. El experimento o el diseño experimental consiste en planear y realizar un conjunto de pruebas con el objetivo de generar datos que, al ser analizados estadísticamente, proporcionen evidencia objetiva que permita responder las interrogantes planteadas en nuestro problema por el experimentador sobre determinada situación que estemos estudiando. De alguna manera, el diseño de experimentos es la aplicación del método científico, o en un diseño de experimentos podemos aplicar el método científico, ¿no? Para generar conocimiento acerca de un sistema o proceso. En este caso, bueno, como estamos hablando de que estamos en ingeniería agroindustrial, pues prácticamente en toda la carrera vemos procesos, ¿no? O hablamos de sistemas y procesos. Y bueno, entonces los diseños experimentales me permiten abordar sistemas o procesos y estudiarlos. De manera general, la representación de un proceso o sistema es el siguiente, es decir, que vamos a tener entradas, voy a tener variables que puedo controlar, factores que puedo controlar, factores que no puedo controlar, cuáles, bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, y después vamos a tener meramente el proceso y finalmente la salida. En esta salida es donde puedo estudiar mi variable de respuesta o evaluar la variable de respuesta de mi interés.
Y bueno, en este mismo contexto podemos tener el siguiente ejemplo, donde en la parte de entrada yo puedo tener, bueno, materias primas, tipos de proveedores, la maquinaria, etcétera. Y propiamente el proceso. Este es un esquema del proceso de producción de pan blanco. No es que le haga propaganda a Bimbo, es un ejemplo, pero vamos a tener en la entrada diferentes materias primas y bueno, en el proceso es meramente eso que veían el semestre pasado con un diagrama de bloques y la salida. En la salida, ¿qué es lo que tengo que, bueno, además de mi producto, este es un ejemplo muy básico, pero en la salida podremos estar hablando de desechos, de subproductos, etcétera. Y bueno, entonces los diseños experimentales me permiten estudiar un proceso o sistema. ¿Para qué? Para que pueda definir características de calidad que voy a medir o me interesa analizar cierta característica de calidad. ¿Qué factores controlables o no controlables pueden afectar el comportamiento de mi producto final o de esa variable de respuesta que es de mi interés? ¿Qué niveles voy a ocupar en cada factor? Vamos a ver más adelante a qué se refiere esta parte de niveles. Y además, ¿cuál es el diseño experimental más adecuado que puedo o con el que puedo trabajar para conocer o para estudiar mi proceso o sistema? Bien, en la práctica, pues un diseño experimental o el desarrollo de un diseño experimental me podría solucionar o me podría permitir conocer el comportamiento de varias situaciones. Por ejemplo, podríamos comparar dos o más materiales, podríamos comparar dos o más proveedores, máquinas, personal, turnos. Podríamos llegar a reducir los tiempos en los ciclos de procesos, rediseñar productos o rediseñar procesos. Esta parte de rediseño pues la van a ver ustedes en séptimo con reingeniería de planta. Y bueno, para que podamos abordar la parte de los diseños experimentales, necesitamos hacer primero o determinar algunas definiciones básicas que las vamos a estar ocupando durante el resto del semestre. La primera es factor. El factor se refiere a una variable de nuestro interés de la que se desea estudiar sus efectos en una o más variables de respuesta. Puedo tener factores controlables y factores no controlables. Si estamos hablando de que es una variable que de alguna manera me puede llegar a describir el comportamiento o el efecto que tiene, o nos interesa conocer el efecto que tiene sobre nuestra variable de respuesta. Axel, en la producción, a lo mejor, bueno, no en la producción, en la conservación de frutas, en una conserva, en una mermelada, ¿qué tipo de factores podrían influir en la elaboración de esa mermelada? ¿Podría ser la temperatura? Exactamente, la temperatura. ¿Qué más? Los grados de pH. Bueno, también depende de la fruta, de cómo venga del campo hacia la industria, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí ya dijiste más de un factor. Estás en lo correcto. Podríamos evaluar el efecto que tiene a lo mejor la consistencia de la mermelada en función del tipo de fruta o en función de que sea la misma fruta, pero en función de diferente pH. O los dos factores, ¿ok? Entonces, los factores es esa variable que de alguna manera me puede describir el comportamiento de mi variable respuesta o que está afectando mi variable de respuesta. Y el nivel
son los diferentes valores que se le asignan a cada factor estudiado. Por ejemplo, o en el ejemplo que menciona su compañero, bueno, si mi factor es la temperatura, el nivel es son los valores que puede tomar la temperatura. Ahora no solo vamos a ver esto desde el punto de vista de que si es una variable discreta o continua. En este caso, vamos a fijarle valores o cuando hablamos de nivel, es de fijar valores sobre los cuales va a girar el valor de mi factor. Y después, tratamiento. Tratamiento es la combinación de todos mis niveles con todos los factores. Bueno, voy a poder tener factores cualitativos o factores cuantitativos, por ejemplo. Puedo tener como factores cualitativos, bueno, el tipo de harina, la cantidad de los proveedores, diferentes proveedores. Factores cuantitativos, puedo tener presión, temperatura, grados Brix, pH, etc. Pero los niveles se refiere al valor que adopta ese factor. Por ejemplo, si estoy hablando del tipo de harina como un factor, mis niveles podrían ser, bueno, o un nivel podría ser harina de trigo y el otro nivel harina de maíz o harina de cualquier otro producto. Si estuviera hablando de la presión, mi nivel es o la presión 1 o la presión 2 o temperatura 1, temperatura 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, tratamiento se refiere a todas las combinaciones posibles. Ahora bien, si estamos hablando del ejemplo de la temperatura o el factor común, o la temperatura como un factor, perdón, entonces podríamos tener 3 o más niveles. ¿Qué quiere decir? Bueno, puedo fijar un primer nivel con 5 grados centígrados, un segundo nivel con 10 grados centígrados y un tercer nivel con 15 grados centígrados. Entonces, cada uno de estos valores corresponde a un nivel. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Recuerden, cuando estábamos hablando de los tipos de investigación, la diferencia entre las investigaciones o los tipos de investigación, una investigación de campo y una experimental. En la experimental fijamos o más bien nosotros podemos controlar los factores o nosotros estamos controlando las condiciones de nuestro experimento. Entonces, no quiere decir, o cuando le asignamos estos niveles a la temperatura, no quiere decir que la temperatura ahora es discreta, ¿no? O sea, yo puedo tener diferentes valores de temperatura. Ahora la diferencia en el diseño de experimentos radica en que yo voy a fijar los valores a ese factor. Entonces, al momento de fijar el valor o de establecer las condiciones del valor, las condiciones del factor que me puedan llegar a describir el comportamiento de mi variable de respuesta, entonces a eso es a lo que le vamos a llamar nivel. Cuando hablamos de que únicamente tenemos un solo factor con cierto número de niveles, entonces voy a tener ese mismo número de tratamientos, es decir, que mi número de niveles será exactamente igual a mi número de tratamientos. En este ejemplo, si tengo 3 niveles, tendré 3 tratamientos. Pero, ¿qué pasa cuando tengo 2 o más factores? Imagínense que mi primer factor es la temperatura y mi segundo factor la presión. El primer factor con 2 niveles, es decir, con 2 valores de temperatura, y el segundo con 3 niveles. ¿Cuántos tratamientos tendríamos en este caso, Cristian? ¿Cómo dijo, profe?
Ahora tenemos dos factores. El primer factor con 2 niveles y el segundo factor con 3 niveles. ¿Ok? ¿Cuántos tratamientos tendríamos? 6. Muy bien. ¿Por qué? Porque son la cantidad de combinaciones posibles, ¿ok? Yo voy a poder combinar el primer nivel, el primer factor en su primer nivel con los 3 niveles del segundo factor. Y lo mismo podría yo aplicar a mi segundo nivel del primer factor. Lo podría combinar con, o lo tendría que combinar con los 3 niveles del segundo factor. Por lo tanto, vamos a obtener 6 tratamientos. Esto, ¿cómo se visualiza mejor? En una matriz diseño o propiamente el diseño. Es el arreglo formado por los diferentes tratamientos con sus diferentes niveles que de alguna manera tenemos que aplicar en nuestro experimento. Entonces, en este caso, bueno, tenemos nuestro factor 1, que sería la temperatura, con 2 niveles. El primer nivel, que hace referencia a 5 grados centígrados, y el segundo nivel, que hace referencia a 10 grados centígrados. Nuestro segundo factor, que sería la presión, con 3 niveles. Por lo tanto, vamos a tener 6 combinaciones posibles, es decir, 6 tratamientos, ¿ok? Cada uno de estos tratamientos se va a caracterizar por las condiciones propias de la combinación que obtengamos del factor 1 con su nivel correspondiente y del factor 2 con su nivel correspondiente. Por ejemplo, el tratamiento 5 tendrá, o qué condiciones, o bajo qué condiciones se tendría que correr, bajo 5 grados centígrados y 30 PSI, ¿ok? Ahora bien, ¿a qué le voy a aplicar ese tratamiento? ¿O sobre qué voy a experimentar? De ahí surge la definición de unidad experimental. Es aquel individuo, objeto o unidad de material a la que se le aplica de manera independiente cada uno de mis tratamientos, y a esta unidad experimental es a la que se le va a medir nuestra variable de respuesta, ¿ok? Por ejemplo, si quisiéramos investigar alternativas para reducir el porcentaje de piezas defectuosas en un proceso que produce cierto número de piezas en un lapso corto, sería un poco práctico analizar sobre todo o sobre todas las piezas. En este caso se recomienda únicamente determinar como unidad experimental cierta cantidad de piezas, no su totalidad. Esto, ¿cuándo lo podríamos, o otro ejemplo, cuándo se podría aplicar? Cuando estamos hablando sobre evaluar cierta característica de calidad o cierta variable de respuesta en un lote. Entonces definimos nuestra unidad experimental como cierto tamaño, ¿ok? A lo mejor en lugar de decir, ok, son, o voy a medir cierta condición sobre todos los productos o todos los productos que se producieron en un día, lo voy a hacer sobre el lote o definiendo cierta cantidad o definiendo un tamaño de lote y definiendo cierto número de lotes. Después tenemos el concepto de error. Cuando hablamos de diseños experimentales vamos a tener 2 tipos de error. Nuestro error experimental y nuestro error aleatorio.
En el error experimental, de alguna manera me va a describir la variación que existe entre mis unidades experimentales, que estas previamente han sido tratadas de manera idéntica e independiente con todos los tratamientos. El error experimental puede originarse por la variación natural de mis unidades experimentales, la variación en la medición que hagamos de nuestra variable de respuesta, de la interacción de los tratamientos con las propias unidades experimentales y de cualquier otro factor externo que influye en las características que estamos midiendo. A diferencia del error aleatorio. El error aleatorio se debe a la variabilidad observada que no puede ser explicada por nuestros factores estudiados. ¿Ok? Por esto es que en diseños experimentales siempre se busca que el error aleatorio tenga el valor más bajo posible. ¿Por qué? Porque a mí me interesa describir el comportamiento, no tanto el comportamiento, sino la variabilidad de mis observaciones en función del efecto de los factores que estoy estudiando y no de factores que no estoy estudiando. Por eso es que el error aleatorio siempre se busca que sea lo más pequeño posible. ¿Sí, Aline? Profesor, una pregunta. ¿Hay un error aleatorio como qué sería un ejemplo? O sea, ¿y en la aplicación? No hay un ejemplo de un error aleatorio. Bueno. ¿O es una variable que no se toma en cuenta? No, no es que no se tome en cuenta. Cuando nosotros, bueno, es que lo vamos a ver mañana. Cuando nosotros estudiamos un conjunto de datos, la variación de esos datos la voy a poder describir en función de varios conceptos. Uno de esos es la variación propia del tratamiento, es decir, o sea, la variación que yo que yo puedo llegar a explicar por el factor que yo estoy estudiando. Y la otra variación, o el resto de la variación que no puedo explicar por mis factores, es a lo que se le conoce como error aleatorio. En la práctica, no es que exista el concepto de error aleatorio. Bueno, no, perdón, no es que no, el concepto sí existe. No es que en la práctica yo pueda medir el error aleatorio, sino a qué se refiere. Si estamos estudiando, a ver, el rendimiento de queso. ¿Qué factores se te ocurren que podrían describir el rendimiento en un queso? Puede ser la calidad de la leche, ¿no? Para empezar. La calidad de la leche, muy bien. Lo de la salmuera, podría, bueno, las cantidades, las concentraciones, todo eso. Salmuera. Pero entonces el error aleatorio ahí no se da, no es como ya propio del experimento. O sea, son variables que no se toman en cuenta, ¿o cómo? Exactamente. Imagínate que, bueno, en este caso del queso, bueno, influye la calidad de la leche, a lo mejor si fue pasteurizada, si no fue pasteurizada, o las condiciones de la pasteurización, la temperatura, la presión, etcétera. Puedes encontrar a lo mejor 10 factores, o podemos llegar a enlistar 10 factores, por mencionar un ejemplo, ¿ok? O 5. Y tú analizas cierta característica. Bueno, en este caso vas a analizar el rendimiento. Tú esperarías que la variación de tus datos, la variación de esa característica que estás evaluando, de esa variable, la variación que tengas en el rendimiento, sea explicada por los factores que tú estás estudiando. Y no
por los factores que no estás estudiando. La variación que se debe a los factores que no estás estudiando es a lo que se le conoce como el error aleatorio. Por eso es que se busca que sea con un valor menor. Exactamente, porque lo ideal es que tú en tu experimento definas tus factores y que la variación tú la puedas explicar con los factores que tú estás estudiando, no con lo que no estás estudiando, porque pues entonces no tendría mucho caso. Ok, gracias, profesor. En sistemas de calidad hay algo que se conoce como diagramas de Pareto. En esos diagramas se analiza causa-efecto, pero lo que se busca es disminuir cierta proporción de defectos y demás, pero lo importante es ese porcentaje, es decir, vas a buscar aquellos factores que te explican la mayor variación posible, porque si no, pues estarías de alguna manera, tu diseño no tendría como una razón de ser, estarías estudiando un factor que no es significativo en tu variable de respuesta. Bueno, que vamos a ver más adelante a qué se refiere significativo y no significativo, o diferencia significativa. Entonces, perdón. Entonces, el error experimental es como a los factores que tomas en cuenta si hay una variación en ellos, y en el error aleatorio son los que son fuera de tus factores. Exactamente, por eso es que siempre se busca que la variación o que tus datos estén explicados en términos de tus factores y no de factores que no estás estudiando. Ok, ya entendí. Gracias, profesora. Y bueno, entonces, tenemos las siguientes etapas para el desarrollo de los diseños experimentales. Vamos a tener propiamente la planeación, la realización, el análisis, interpretación y conclusiones, que de alguna manera esto recae en los mismos pasos que habíamos estado mencionando o en algunos de los pasos que hemos estado mencionando del método científico, ¿ok? La planeación es la etapa más importante. ¿Por qué? Porque es la que nos define qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a medir, cada cuánto vamos a medir, etcétera, ¿ok? Entonces, es la etapa más importante en el diseño de experimentos. Y bueno, como brevario cultural, pues la planeación de los diseños de experimentos surge hace aproximadamente, bueno, ya hace más 100 años, surge con Fisher en Inglaterra, y básicamente el diseño de los experimentos o de las bases de los diseños experimentales surge en el estudio de la agronomía o en el desarrollo de la agronomía. ¿Por qué? Porque se estudia y se analizan experimentos o en ese entonces para hacer mejoraciones genéticas y demás, pero es donde se empiezan a plantear los diseños experimentales, ¿ok? Entonces, nada más para comentarles eso. De hecho, hay un diseño que vamos a ver más adelante que se llama el de parcelas divididas, y bueno, para que vean que todavía algunos conceptos de ese entonces se siguen aplicando a la actualidad. Y bueno, como ya lo hemos estado mencionando, pues en la planeación necesito diseñar el experimento, es la parte o es la fase que me va a permitir tener un diseño eficaz, eficiente, y en la parte de la planeación pues se debe de desarrollar la metodología que me permita planear las diferentes estrategias para seleccionar, controlar, analizar e interpretar la información que se recabe en el experimento. Y bueno, ya que hayamos realizado la planeación, pues podemos entonces sí ejecutar nuestro experimento. Y después viene el análisis. Cuando hablamos de diseños experimentales, el análisis hace uso, o en la parte del análisis,
estadístico, siempre se va a hacer uso, o en la mayoría de ellos se hace uso del análisis de varianza o de la técnica análisis de varianza. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, pues a lo que estaba comentando con Aline. De alguna manera yo buscaría que la variabilidad total de mis datos o la variabilidad que presente en mi variable de respuesta sea debida a los tratamientos, a los factores que estoy analizando y no debida al error, ¿ok? Porque, ¿qué quiere decir esto? Que no hay efecto de los tratamientos, es decir, que estoy tomando en cuenta los factores, o más bien no estoy considerando los factores adecuados que me están describiendo, que me pueden llegar a describir la variabilidad de mis datos. Entonces, siempre se busca que la variabilidad debida al error aleatorio sea con un valor menor. Entonces, el análisis de varianza consiste en separar la variación total de mis datos en esas partes que me la pueden llegar a describir. Y bueno, después vamos a tener pues propiamente después de la realización vamos a tener la interpretación y conclusiones. Obviamente desde la parte del análisis pues vienen los juegos de hipótesis, vamos a tener las pruebas de hipótesis, las tablas ANOVA y demás, que me van a permitir llegar a las conclusiones correspondientes. Y bueno, vamos a hablar igual de los principios de los diseños experimentales. Uno de ellos es la aleatorización. ¿A qué se refiere tener o que un diseño sea aleatorio o que aplique el principio de aleatoriedad? Bueno, consiste en hacer todas mis corridas experimentales en orden aleatorio. Es decir, si yo tengo un factor con 3 niveles, voy a tener entonces 3 tratamientos, pero cada uno de esos tratamientos a lo mejor yo lo quiero repetir 2 veces o 3, ¿ok? Entonces, en total voy a tener, si estuviéramos hablando de 3 tratamientos y quiero 3 repeticiones, en total vamos a estar hablando que necesito hacer 9 corridas. Por lo tanto, necesito que esas 9 corridas se apliquen a 9 unidades experimentales. ¿Cómo las voy a aplicar? Ahí es de manera aleatoria. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir o me va a asegurar que esas pequeñas diferencias provocadas por materiales, equipo y todos los factores que no pueda controlar, de alguna manera la puedo repartir de manera homogénea en todos mis tratamientos y en todas mis unidades experimentales. En el ejemplo que habíamos, ¿cómo podremos aplicar esto? En el ejemplo que vimos ¿se acuerdan del té? Donde se había aplicado cierto, bueno, era un diseño y se había aplicado, se les había suministrado cierta sustancia o un producto a un conjunto de personas. Hablar de aleatoria quiere decir que ya que tengo mi cantidad de personas, mis unidades experimentales, que en este caso serían las personas, y tengo mi cantidad de tratamientos, se aplicaron de manera aleatoria. Bueno, aunque ahí hace diferencia con 2 grupos, ¿qué quiere decir? Que seleccionas de manera aleatoria esos 2 grupos y de manera aleatoria le asignas el tratamiento. Otro de los principios es el de repetición. Se recomienda correr más de una vez un tratamiento y hacerles aquí siempre la aclaración. En algunos casos, o cuando hacen algún experimento, dicen, bueno, voy a medir o estoy calculando, estoy determinando el tamaño en un producto.
o el peso de un producto. Dicen repetición. 3 veces, hicieron 3 repeticiones y lo que hicieron fue medir 3 veces el mismo producto. No, eso no es repetición. Repetición es que hayan corrido 3 veces el mismo tratamiento y lo hayan asignado de manera aleatoria a 3 unidades experimentales. Entonces, si tenemos 3 tratamientos con 3 repeticiones, vamos a tener 9 corridas. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitaríamos 9 unidades experimentales. 9 unidades experimentales y esas 9 unidades le tendríamos que asignar de manera aleatoria los tratamientos, ¿ok? Entonces, repetición es correr más de una vez el tratamiento. Tenemos también el concepto de bloqueo, que significa anular el factor de una condición que esté presente, pero que de alguna manera no me interesa analizarla. Es decir, que yo sé que puede llegar a afectar o de alguna manera tiene un efecto sobre mi variable de respuesta, pero lo que deseo es anular ese efecto sobre mi variable de respuesta. Por ejemplo, si deseáramos comparar 4 máquinas para ver su rendimiento o la producción que me están generando, etcétera, o la cantidad de artículos defectuosos de esas 4 máquinas, no sé, cualquier valor. Pero a mí lo que me interesa analizar es si existen efectos de esas 4 máquinas. ¿Qué acciones podríamos tomar para bloquear el efecto de las máquinas? Bueno, una sería, y además, sabemos que de alguna manera el operador puede tener un efecto sobre mi variable de respuesta. Entonces, a mí me interesa analizar el efecto que tiene la máquina, ¿ok? Y deseo anular el efecto que tenga el operador. ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, una primera estrategia sería que el mismo operador realizara todas las pruebas del experimento, es decir, que trabajara en las 4 máquinas. O bien, que si tengo 4 operadores, asigne de manera aleatoria los 4 operadores a las 4 máquinas para llevar a cabo todas las corridas. Y bueno, el diseño de experimentos se relaciona con el ciclo del TEMIC o el ciclo de la calidad que van a ver en sistemas de calidad, donde la idea es planear, hacer, verificar y actuar. Es decir, que siempre, y además desde los conceptos que estábamos visualizando en la parte de ciencia, pues siempre, o como una característica de la ciencia, es que siempre buscamos ser, o que la ciencia sea perfeccionista, ¿no? Entonces, en este mismo sentido, el diseño de experimentos lo podemos aplicar a una situación o a una condición de nuestro interés, y en torno a ella y en torno a las condiciones siempre podemos estar mejorando con la aplicación de los diseños experimentales. Y finalmente, chicos, bueno, se les asigna una segunda tarea. Tendrán que desarrollar un diseño. El trabajo tendrá que ser en equipo de 3 o 4 personas. Tendrán que desarrollar el proyecto de investigación. No me interesa, bueno, dadas las circunstancias, no les podría exigir un diseño, más bien un experimento muy elaborado. Lo que me interesa es que desarrollen correctamente la estructura de ese proyecto de investigación, es decir, que sepan describir la introducción, el problema, la justificación, su marco de referencia, las hipótesis y los objetivos. En la parte de la metodología tendrán que determinar la planeación del diseño. Les recomiendo que sea un diseño completamente al azar, porque son los diseños más sencillos.
de respuesta, cuál va a ser su unidad experimental, cuántos niveles y tratamientos van a tener, cuántas repeticiones, el modelo estadístico que aplican, las pruebas de hipótesis que aplican, las conclusiones de acuerdo a sus pruebas de hipótesis e interpretaciones y demás. Entonces, la fecha límite de entrega será 15 días después de terminar los diseños completamente al azar. Entonces, no, ahorita todavía no tenemos fecha de entrega hasta que finalicemos con los diseños completamente al azar. ¿Ok? ¿Alguna duda? Profesora, y de acuerdo a la investigación, ¿la vamos a bajar de un artículo los resultados o algo así? No, no, no. Ustedes tienen que llevar a cabo el diseño, el experimento. Ok. Puede ser cualquier diseño, lo más sencillo que se les ocurra. A lo mejor poner a germinar frijolitos con agua con sal y agua con azúcar, no sé. O sea, lo que me interesa es que sepan analizar los resultados y que sepan describir el proyecto de investigación, ¿sale? Entonces pueden ser tan creativos como deseen. Está bien, profe. Sí, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, finalizaríamos la clase, ¿ok? Que estén bien, chicos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profe. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego, profe.